R1 de Medicina Interna, y junto con la doctora Lagunas, que me apoyó en la exposición, voy a hablarles sobre el síndrome poliglandular autoinmune. Vamos a comenzar primero con el caso clínico. Va a estar como segmentado para irlo abordando. Primero, pues lo importante, la ficha de identificación. Es un masculino de 29 años, originario de Puerto Rico, que se fue a vivir a Estados Unidos. Fue diagnosticado en Puerto Rico con enfermedad de Addison e hipotiroidismo en tratamiento. Su motivo de consulta con nosotros fue fatiga, palpitaciones y mareo. Actualmente está con medicación con hidrocortisona 2 veces al día, levotiroxina, y tiene el antecedente muy importante de que abandonó estos 2 medicamentos hace 5 días. Ana, ¿qué te hace sospechar que desencadenó el cuadro clínico actual del paciente? Ana. El abandono del tratamiento. Ok. Y con estos, solamente con la ficha de identificación, que es lo primero que tenemos, irnos enfocando al diagnóstico del paciente, ¿qué te hace sospechar? Pues podemos tener una enfermedad poliglandular tipo 2 porque tenemos tanto enfermedad de Addison como el hipotiroidismo. Ok, pues esto le diagnosticaron esa enfermedad ya en Estados Unidos, pero te llega a ti a la consulta con estos datos. ¿Qué te enfocas en el abordaje al tener esta información? Pues podemos empezar a buscar anticuerpos de 21 hidroxilasa y antiperoxidasa para, ¿cómo se llama? Para confirmar. Ok, bueno, vamos a continuar. La definición del síndrome poliendocrino autoinmune es un grupo de diversas enfermedades, sobre todo se caracteriza por tener 2 o más fallas endocrinas, y esto se debe a una falla en la tolerancia inmune. Este síndrome pues está asociado también a varias manifestaciones no endocrinas, como puede ser la alopecia, vitiligo, enfermedad celíaca o deficiencia de vitamina B12 por anemia perniciosa. Este grupo de enfermedades se caracteriza porque comienza durante la niñez y las diferentes manifestaciones clínicas pueden ir evolucionando y manifestarse en la etapa adulta. Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza pues por un infiltrado linfocítico en la glándula afectada. Estas liberan autoanticuerpos que van a causar la falla del órgano diana al que están afectando. Hay diversos síndromes, se clasifican en 4, sin embargo los más comunes son el 1 y el 2. El 2 teniendo una mayor prevalencia entre estos síndromes. Tener el antecedente de la niñez de candidiasis mucocutánea crónica y posteriormente el desarrollo de la enfermedad de Addison y un hipoparatiroidismo. Y puede acompañarse de otras enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo. La enfermedad tipo 2 se caracteriza por una insuficiencia suprarrenal, diabetes mellitus tipo 1, acompañado de tiroiditis, o la diabetes tipo 1 puede estar ausente y se puede hacer el diagnóstico de un síndrome tipo 2. La tipo 3 es el subtipo más común de inicio en el adulto. Esta se caracteriza por una tiroiditis autoinmune
y diabetes mellitus tipo 1. Y cuando nosotros tenemos varias enfermedades endocrinas que no caben en estos tres cuadros, nosotros podemos hacer el diagnóstico de un síndrome poliglandular tipo 4, que se caracteriza pues ya varias manifestaciones, como pueden ser un hipoparatiroidismo, un hipogonadismo, tiroiditis, diabetes tipo 1, entre otras. La fisiopatología básica es una pérdida de la autoinmunidad. Se caracteriza por una falla en el gen aire, lo que nos va a ocasionar que nuestros linfocitos T reguladores van a estar alterados. Las principales gamas celulares afectadas son los linfocitos tipo T helpers y los natural killers. Estos van a secretar diversas interleucinas que son las encargadas de mediar la enfermedad. Y se ha documentado que una infección puede llevarnos a desarrollar un nuevo síndrome, una nueva deficiencia endocrina en este síndrome. Se caracteriza por una alta expresión de autoanticuerpos. Se han encontrado diversos genes que están mutados, lo que lleva los autoanticuerpos, y el tejido diana al que atacan, y ya esta es la expresión que nos puede dar de la enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad de Hashimoto, ¿qué autoanticuerpo está afectado, Carla, en Hashimoto? ¿El TPO? Ajá, y es la... Antiperoxidasa. Ajá, sí, la peroxidasa. Sí, muy bien. De la tiroides. Y ahí se caracteriza porque está afectando. Y también se ha encontrado que estos autoanticuerpos pueden presentarse no solo en las glándulas endócrinas, también pueden dar manifestaciones extra endócrinas. Por ejemplo, el vitiligo va a actuar sobre la tirosinasa, lo que va a hacer que la melanina no se forme, y esto nos va a dar la expresión del fenotipo. Y otros anticuerpos, los más comunes que se han encontrado son los más prevalentes, el interferón omega y el alfa. Continuando con el caso clínico del paciente, ya en el principio de evolución del padecimiento, el paciente refiere que tiene una sensación de medianos esfuerzos, de fatiga de medianos esfuerzos, palpitaciones, mareos al cambiar de posición, niega la presencia de disnea, dolor precordial, escalofríos, pérdida de peso. En cuanto a la exploración física, se encuentra con una tensión arterial de 89/67, una frecuencia cardíaca de 115, respiratoria de 18, temperatura de 37, saturando 95. El signo de Chebostek está negativo y la tiroides no se palpa. El resto de la exploración normal, y como manifestaciones cutáneas podemos ver estas lesiones hiperpigmentadas en la lengua, y se pueden ver estos ligeros como grumos que nos hacen sospechar. Sarita. Sara. Creo que no sirve su micrófono. No. Cándida. Ajá, sí, muy bien, Fanny. En una candidiasis y en alteraciones unguiales vemos depresiones en las uñas. Okay. Teniendo esta exploración y la evolución del padecimiento, vamos formando más nuestro diagnóstico. Misa, ¿qué has abordado con los antecedentes
Y esta presentación, ¿qué sospechas? Pues, amigo, acabo de unirme, pero Ah, acabas de unirte, perdón. sí, no vi el resto del caso clínico. Ok. Pero bueno, con lo de la candidiasis, no sé cuántos años tenía bueno, tiene tu paciente, pero bueno, vi que era más común cuando en el síndrome poliglandular tipo 1, pues no sé qué más has dicho acerca del caso. Ok. Fanny, ¿que le puedes ayudar a Misa, por favor? Pues tenemos la candidiasis, Ajá. tenemos, bueno, puedo entregar el tipo 1, ¿no? Porque Ajá. antes había sospechado el tipo 2 porque no se había agregado la candidiasis. Sí, muy bien. Lo bonito de estos síndromes es que sabiendo los antecedentes del paciente y con esta presentación clínica podemos llegar fácilmente hacia el abordaje que estamos buscando con él. Posiblemente en Puerto Rico no le habían diagnosticado la enfermedad porque pues no están son raras en primer lugar. El abordaje no pudo haber sido el adecuado y acá llegó presentándose con la candidiasis. Puede ser que allá en Puerto Rico no le hayan revisado la lengua o no le hayan dado importancia, por lo cual no llegaron ellos al diagnóstico. En cambio, al llegar en Estados Unidos, que es donde lo vieron, donde saqué el caso, llegó presentándose así, se puede hacer ya la sospecha de este síndrome con estos datos clínicos y con los antecedentes, prácticamente sin la necesidad de unos exámenes de laboratorio. Sin embargo, son muy importantes para el diagnóstico del paciente y para el seguimiento de su tratamiento. Es la importancia de la exploración física adecuada, fijarnos en detalles tan pequeños como la lengua, de ver que no tenga las placas sugerentes a cándida, y los cambios como vitiligo, los cambios unguiales, entre otras manifestaciones que podemos encontrar. Por lo que sabemos que estos síndromes poliglandulares principalmente es juvenil. Estos van a tener al menos 3 enfermedades asociadas. Por lo general, la mayoría del tipo 1 tiene un hipoparatiroidismo del 75 al 90%, acompañado de una enfermedad de Addison. En cuanto a las manifestaciones extraglandulares, podemos ver la hiperplasia gingival, defectos en los esmaltes dentales, alteraciones unguiales, una hepatitis autoinmune, hipogonadismo, entre otras, viendo que estos síndromes pueden ser muy floridos. Los de inicio en el adulto, por lo general no se asocian a cándida mucocutánea. Predomina la tiroiditis autoinmune, en contraste con la juvenil. La mayoría tienen genera una diabetes tipo 1 y es más rara la enfermedad de Addison comparando con la tipo 1 y la tipo 2. Como ya había mencionado, algunas manifestaciones extraglandulares, pues también puede ser el síndrome de Sjögren, una hepatitis autoinmune, por lo que es importante cuando nosotros conocemos a un paciente con el diagnóstico de un síndrome poliglandular y llega porque siente lo del ojo rojo, tiene otras clínicas, podemos hacer un abordaje más adecuado si conocemos estas manifestaciones. Esta gráfica de un artículo del New England me gustó mucho porque prácticamente estamos viendo qué sistema estamos viendo afectado y a qué síndrome se asocia generalmente. Por ejemplo, las del paciente en el tipo 1 vemos el hipoparatiroidismo, la candidiasis, la insuficiencia adrenal, que se caracteriza en el síndrome poliglandular de tipo 1, y otras que se pueden asociar es la diabetes tipo 1, manifestaciones extraglandulares como la enfermedad celíaca, rash, nefritis, enteropatías, lo cual estamos viendo que
que el cuadro clínico puede ser muy variado en estos pacientes. Bueno, al paciente se le tomaron exámenes de sangre. Brenda, ¿me escuchas? ¿Está Brenda? Sí, Sí, ok. Dime 3 estudios que le pedirías al paciente y por qué. de los que tienes en las diapos. Ajá, de los que están ahí en la diapo. mm, Pues es que van a depender de las manifestaciones que tiene. Ajá, Pues entonces el perfil tiroideo para saber los niveles y su adecuado control. ok. Del perfil tiroideo tiene una T4 libre de 0.94, una TSH de 5.8, lo cual la T4 está normal, la TSH está un poco elevada, lo cual nos señala que su tratamiento todavía no controla muy bien y pues tenemos el antecedente de que lo abandonó. ¿Qué otro estudio le pediría? La ACTH y renina por la insuficiencia suprarrenal. Ok. La ACTH está elevada, tiene 785 y la renina también se encuentra elevada, tiene 390 de renina. ¿Qué nos está diciendo estas alteraciones? Brenda. Pues son indicativas del diagnóstico de esos padecimientos. Ujú. Ok, sí, nos indican efectivamente la falla de que nos están produciendo las hormonas dianas de las glándulas afectadas. Leo, ¿estás? Sí, ¿qué pasó? Sí, ok. ¿Qué le pedirías aparte de esas 3 que ya mencionó Brenda? Bueno, los paquetes iniciales, que es biometría hemática, porque pues a ver si tiene infecciones concurrentes con hongos, calcio, porque se asocia a calcemia, Ajá. la química sanguínea para ver el sodio por los electrolitos, Ok. perdón, los electrolitos séricos. Y finalmente, pues yo creo que ya tiene lo básico. Ok. En la biometría hemática está normal, como dijo Leo, pues hay que descartar lo que no tenga infección, que puede ser el que desencadenó el cuadro clínico actual, sin embargo también buscar que no tenga una alteración en, en los valores de hemoglobina y sus características morfológicas que nos puedan dar un diagnóstico de una anemia perniciosa. La química sanguínea, pues también es importante. La glucosa elevada nos puede guiar a la sospecha de una diabetes tipo 1 si tiene una elevación de la glucosa. Y el calcio efectivamente tiene el antecedente del paciente de un hipoparatiroidismo. Es importante evaluarlo. El paciente tenía un calcio ionizado de 0.96, dándonos el diagnóstico de hipocalcemia. Iván, ¿le pedirías algo más al paciente? A ver. ¿Alguien está hablando? Sí, sí. No, es que escucho voces de fondo. No sé si sea Fanny. Ay, no sé. Ok. ¿Le pedirías algo más? Pues el paciente tenía el antecedente de, bueno, igual sí, si tiene hipocalcemia, pues como dicen, la paratormona. Ok, Los niveles. de paratormona, sí. La PTH es menor de 6 picogramos, diciendo que está baja la PTH, que no se está produciendo. Y pues al paciente no le pediríamos unos tamales oaxaqueños. Ok. Sería pues todo lo que le pediríamos, lo básico, un electrocardiograma, pues ver si tiene manifestaciones electrocardiográficas de la hipocalcemia, podríamos ver el cual estaba normal en el paciente.
las pruebas de función hepática, si sospechamos nosotros de una hepatitis autoinmune, sin embargo el paciente no tenía clínica, así que no son necesarias en este caso clínico, pero pues no hay que descartar que se necesita. Y en cuanto al abordaje de la enfermedad de Addison, pues nadie me dijo del cortisol matutino, el cual nos puede, es como el comienzo del abordaje de la insuficiencia suprarrenal, el cual estaba menor de 1 microgramo, lo cual no quiere decir que está disminuido. Bueno, en las dos tipos que son los principales, de los síndromes poliglandulares, el tipo 1, estas son algunas de las manifestaciones y qué le podemos pedir para hacer el abordaje adecuado de este paciente. Nuestro paciente, por ejemplo, poniendo el ejemplo porque son varias las datos clínicos que puede tener, las enfermedades que puede tener, tenía su enfermedad de Addison. Pues es importante evaluar los electrolitos séricos, sodio, potasio, los valores de ACTH, cortisol, los anticuerpos contra la 17 alfa-hidroxilasa y la 21 hidroxilasa por lo mismo de la enfermedad de Addison, pues son exámenes de laboratorios básicos que necesitamos tener. Para el hipoparatiroidismo, obviamente el calcio, los valores del calcio, la PTH en suero y los fosfatos. Y el paciente también tenía su candidiasis mucocutánea, hacer la exploración física adecuada, enfocada a los principales sitios donde se manifiesta esta enfermedad, que es orales o esofágicos. Podemos hacer un exudado mucoso buscando el hongo y una muestra fecal si sospechamos que el paciente tenga alguna alteración intestinal, gastrointestinal. Y pues si el paciente hubiera debutado con una diabetes tipo 1, pues obviamente pedir el abordaje que hayamos visto del diagnóstico de esta enfermedad, su glucosa en ayuno, sus valores de hemoglobina glucosilada, buscar los anticuerpos contra la insulina o otros específicos ya de la enfermedad, pero los cuales son ya más raros. Institucionalmente pues no los tenemos. Y en el tipo 2, en el síndrome tipo 2, igual, el abordaje suelen traslaparse muchas veces los síndromes de deficiencias hormonales, por ejemplo, la enfermedad de Addison, que es un común denominador, pues sería lo mismo, buscar las mismas alteraciones. En este se caracteriza por presentar las alteraciones ya más extraglandulares, puede haber incluso miastenia gravis, una miocarditis, anemia perniciosa, ya en su abordaje sería buscar algo más detallado en cuanto a esas manifestaciones y pues el hipotiroidismo autoinmune que lo caracteriza, ya sabemos, pedirle su perfil tiroideo, su TSH, su T3 y T4 libres para evaluar esta enfermedad. Este es un diagrama del flujo de cómo podemos hacer el abordaje. Primero, nosotros vamos a tener el antecedente de un paciente con varias manifestaciones glandulares y tenemos que tener 2 o más para sospechar en estos síndromes. En caso de sospechar un síndrome tipo 1, tendremos que hacer la secuencia del gen aire, que es el autorregulador de la inmunidad, y buscar las mutaciones. En caso de que haya 2 mutaciones puntuales, pues nos hace directamente el diagnóstico de un síndrome poliglandular de tipo 1. Es la mejor forma de diagnosticar esta enfermedad. Y en caso de encontrar nosotros nuestros autoanticuerpos del interferón alfa u omega, nos puede, en caso de que estén negativos, nos pueden hacer la sospecha de un síndrome poliglandular de tipo 2.
Y en cuanto al tratamiento, pues ya vimos las alteraciones bioquímicas y clínicas que tenía el paciente. Raúl, ¿qué le dejarías al paciente? Pues le tienes que dejar todas las hormonas de sus deficiencias, de las deficiencias que posea. Ajá. Pues, ¿Qué por le ejemplo, dejarías? si es un paciente con enfermedad de Addison, pues le tienes que dar un glucocorticoide y fluocortisona para la deficiencia de mineralocorticoides. Ok, Si es hipoparatiroidismo, pues le tienes que dar suplementación con vitamina D y calcio. ok. Y para la candidiasis, pues las fuentes decían que pues preferentemente utilices tratamiento tópico o con anfotericina B, que no creo que haya en México, y micostatina, porque los imidazoles vía oral, ante los cuales la cándida es sensible, pues también interfieren y complicarían más el daño a la glándula suprarrenal. Sí, ok. Bueno, a este paciente le dejaron Vaya, si hay su solución salina porque tenía una hiponatremia. Yo la calculé con las fórmulas de corrección, pues le tocaba 62 mililitros de solución salina al 3% por 8 horas para alcanzar un valor de normal. También por la hipocalcemia necesita su gluconato de calcio, como lo vimos en la clase, en la tuya, Raúl, no fue de hipocalcemia. No fue la de Iván, de Oscar Iván. Su bolo inicial de gluconato de calcio y pues después dejarle su infusión del gluconato de calcio al paciente. Se le dejó su reposición de hormonas tiroideas, como comentó Raúl, por sus déficits hormonales. Le dejaron su levotiroxina, que es el tratamiento de elección, su hidrocortisona y la fludrocortisona para cubrir el requerimiento de el requerimiento de las deficiencias. Dejen leer los mensajes. Doctora Barqueño, Raúl se refiere a la anfotericina B vía oral. Sí, sí, la doctora Barqueño. No, La pensé Anfovet, que sí. se refería que No, no había. No. no, se refiere a la vía oral porque pues, Ya, el ya, informe ya. oficial, Oh. sí, por la candidiasis mucocutánea. Ujú. Y pues el diagnóstico del paciente es un síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1, secundario porque tenía su hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison, una candidiasis mucocutánea y como síndrome agregado tenía su hipotiroidismo. No se me... Nosotros, el manejo, cuando tenemos el diagnóstico de cualquiera de estos síndromes, pues como cualquier enfermedad, hacer una historia clínica adecuada, una exploración física completa de estos pacientes, porque sus manifestaciones pueden ser muy, muy vastas, buscar específicamente candidiasis, su función gastrointestinal cómo está, ver que esté tomando adecuadamente su terapia de reemplazo para que no tenga ninguna complicación, como llegó presentando usted este paciente que se complicó por dejar de tomar sus medicamentos. Es importante que en cada consulta reforzarle al paciente que tiene que seguir los medicamentos, tomando sus medicamentos sin suspenderlos ningún día. Y pues, como se asocia muchas veces a infertilidad, pues tener una salud reproductiva con ellos, de llevarlo de manera adecuada y pues comentarles las dificultades que por la enfermedad puede presentar en cuanto a este aspecto. Hacer una exploración física muy dirigida, buscando las otras enfermedades asociadas a estos síndromes, sobre todo, pues muchas veces tienen alteraciones en los genes autorreguladores para evitar el desarrollo de un cáncer, buscar una dirigida en oídos, nariz, garganta, lesiones malignas que puedan tener estos pacientes. Una endoscopía, si nosotros sospechamos de una candidiasis esofágica o una gastritis autoinmune.
En caso de que el paciente tenga problemas respiratorios, una tomografía de tórax nos puede funcionar para descartar la presencia de fibrosis, y estos pacientes se asocian mucho a una asplenia, lo cual nos puede servir un ultrasonido o una tomografía para buscar si se encuentra o no el vaso, y pues si lo tenemos o no, dar las vacunas necesarias para prevenir enfermedades por bacterias encapsuladas. Pues el examen de laboratorio, a todos hay que pedirles sus electrolitos, química sanguínea, BH, cobalamina, niveles de ferritina, ALT y AST por el daño hepático, T4 libre, TSH por las alteraciones hormonales. En caso de que haya un hipoparatiroidismo, su calcio ionizado, niveles de fosfato, el calcio urinario y la creatinina. Sacar su índice, de creatinina, calcio urinario. Si tenemos el antecedente de diabetes mellitus, pues el abordaje de buscar qué tal está bien su control con su hemoglobina glucosilada, y la albúmina urinaria para ver si ya está desarrollando el paciente una nefropatía diabética. Y en caso de insuficiencia adrenal es muy importante ver cómo está la actividad de la renina, porque muchas veces no se hace el manejo con la fludrocortisona. Y como comentó Raúl en el tratamiento, si tiene el déficit hormonal hay que reemplazarlo. Eso es muy importante. Cada 6 meses los pacientes tienen que estar yendo a consulta para hacerle el ajuste a sus medicamentos. Y en caso de que algún familiar tenga alguna manifestación como hipotiroidismo, diabetes tipo 1, es importante hacer el screening de autoanticuerpos en familiares de primer grado, buscando las alteraciones más comunes y hacer un diagnóstico temprano de un síndrome polendocrino autoinmune familiar. Y como comentó Ana en su presentación, en caso de que tengan una insuficiencia suprarrenal, que tengan hipotiroidismo, descartar una insuficiencia suprarrenal, ya que si hacemos el reemplazo primero de las hormonas tiroideas, podemos desencadenar una crisis suprarrenal. En caso de candidiasis bucal, como comentó Raúl, la nistatina o la anfotericina B pueden servirnos. La anfotericina sobre todo cuando ya hay una resistencia importante a la nistatina. En caso de que sea esofágica, el tratamiento de elección es el fluconazol por 7 días. Y otro punto que tenemos que tener muy presente es que todos los azoles pueden desencadenarnos una crisis suprarrenal. Y pues el precio de estos medicamentos para la candidiasis, pues el fluconazol 5 cápsulas, que puede ser un tratamiento corto de 5 días, pues nos sale en 100 pesos el genérico. O la nistatina pues también es muy barata, 48 pesos. Y en caso de que haya otras manifestaciones autoinmunes, sobre todo extraglandulares, pues ya es importante dar un tratamiento inmunomodulador. El de elección es el micofenolato, ese es el de patente, el original, sale casi en 6,700, sin embargo creo que lo tenemos en el instituto, el micofenolato. Y como les dije, la prevención es muy importante con las vacunas. En caso de asplenia, pues dar su inmunización de neumococo, meningococo, hemófilos influenza. Si hay una insuficiencia adrenal, prevenir las crisis suprarrenales dando sus inyecciones de rescate de hidrocortisona. Y en todos los pacientes hacer su vacunación anual para la influenza. Esta es una tabla que resume prácticamente todo lo de la exposición. Y resumiendo esa tabla, las conclusiones, pues principalmente en el tipo 1 va a ser una pérdida de función del gen regulador aire. Tener en cuenta que la mayoría suele comenzar en la infancia, por lo cual una historia clínica adecuada del paciente nos va a ayudar mucho en la sospecha y diagnóstico de este tipo de enfermedades.
porque terminan de desarrollarse en los adultos. En la enfermedad tipo 1, la piedra angular para hacer el diagnóstico es que el paciente tiene manifestaciones crónicas de una candidiasis, lo cual nos lleva a sospechar una deficiencia en los linfocitos helpers, y el diagnóstico definitivo en esta enfermedad la vamos a hacer con la secuenciación del gen AIRE. El tratamiento de déficit hormonal que tenga el paciente, déficit que tenemos que cubrir, y sobre todo darle la terapia antifúngica cuando tenga los episodios de candidiasis. Y eso es todo. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿O pregunta? El gen AIRE es clásico que se los pregunten, siempre se los ponen en los exámenes para que lo tomen en cuenta y lo recuerden. No vimos como tal las NEMs, pero muchos los quieren confundir con las alteraciones genéticas de las NEMs y de los síndromes poliglandulares. Entonces, nada más para que las estuvimos comentando en los temas donde estaban implicadas, pero también para que le den un repaso y ubiquen que el gen AIRE es el de los síndromes poliglandulares. Eso sí, no lo olviden. Los tipos también se les preguntan frecuentemente. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? De hecho, este tema está padre porque es como repaso de los pasados. De todo, sí. Por eso lo dejamos hasta el final. ¿No? ¿Nadie más? No, pues que a mí me gustó cómo formuló su clase Edu, que el caso clínico lo fraccionó, como para que fuéramos relacionando con el caso clínico y la información del síndrome poliglandular. Felicidades, Edi. Gracias. Qué padre porque y este tema, no en el R1, pero lo incluimos para que más o menos tengan idea. Y las NEMs las fuimos comentando previamente en las otras clases. Entonces, pues, temario, pero para que no se confundan. Y se los pregunten. Ver bien los y ubicar bien la alteración. Pues no sé si quieres que ya pasemos a la revisión para que... Podemos pasar la revisión. Sí, checamos lo del examen. Bien, Eduardo, tu clase. Oigan, ¿quieren que los